Buenos días. Sí, siéntese, sí, profesor, porque venimos apurados, profesor. Ajá, ¿qué se debe? Hombre, profesor, que ese es un enredapita, eso que usted dice y que primero viene y dice y habla quiénes escribieron Timoteo, el de la sangre sucia y el por qué la sangre sucia. Y después viene y dice usted y termina con la clase con que, que Lucas, y cómo es eso, profesor. Bueno, queridos estudiantes, entonces, profesor, queremos decirle que aquí hay uno nuevo que está estudiando segundo semestre de antropología. Nosotros decimos que con usted apenas nosotros estamos casi como en una primaria y en una comienzo de secundaria, pero que con usted estamos aprendiendo muchas cosas. Ajá, ¿y qué dice el muchacho? Bueno, profesor, él dice que es nuevo y que le gustaría entender, pero él está allá en la última fila, ¿ve algo? Sí, bueno, bien, que se quede ahí quieto. Ajá, ¿y por qué usted dice con el redapita? Yo primero quiero hacerle la pregunta si ustedes, cuando yo crié la literofilosofía, ¿quién me recuerda por qué? ¿Y qué significa literofilosofía? Bueno, por eso primero que todo literofilosofía es la unión del pensamiento, la letra y la creatividad. Y que no está exenta, igual que la ciencia, de un error y a través de un error sacar una cátedra y de una verdad sacar tres cátedras. Un aplauso para ti. Escucha el nuevo, por si quieras decir algo acerca de la antropología bíblica. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué fue lo que vieron como un enredapita aquí? Sí, profesor, fue que eso que le dijimos, que usted va a terminar con que Lucas y escribe. Bueno, aquí lo que queremos hacer es una relación de que en cuanto a que dijimos que libros se escribieron en partes y por hombres que no conocieron a Jesús y en diferentes partes, pero eso le llaman inspiración. Sin embargo, le mencioné a Lucas porque Lucas está relacionado con el famoso episodio de el Espíritu Santo que irrumpe. Y también decirles que cuando hablamos de sangre sucia, esto tiene que ver con la sangre y que precisamente en la antigüedad se desconocían los hijos del derecho natural. Lo vimos allá en las épocas de donde viene el cananismo, Canaán. Lo vimos como lo legítimo, el semitismo, Isaac, y lo vimos cuando se niega el derecho al hijo natural, y así le sucedió a Timoteo. Pues Timoteo es de madre judía, pero no aparece en ninguna Biblia en lo que se conoce como el padre legítimo de Timoteo. Se habla de padre desconocido. Cuando no existía el derecho natural en Colombia, se hablaba de hijos de padres desconocidos. Así era el hijo natural y no tenía derecho a nada. Pero apareció después con las cuestiones una ley 45 del 73, creo que era época de Llera, Restrepo, y se dio esa ley de cuando era congresista, él más o menos se dio y se aprobó la ley 45 de 1963, los derechos del hijo natural. Sí, profesor, y tenemos que tener en cuenta también que cuando usted habló que las escuelas enseñaban los profesores el homosexualismo, como literofilósofo, profesor, que usted nos ha enseñado, quiero decirle, sí, claro, que usted lo sabe, pero como en la literofilosofía, igual que en la Biblia, todo es posible, el padre puede ser el hijo puede ser el padre, y entre los dos dar una tercera persona, que le llamaron espíritu. ¿Cómo nos explicaría usted eso, profesor? Si resulta que cuando Sócrates fueron unos 400 años antes de Cristo, y cuando Timoteo ya era común, y aparecen allá Pablo y esa gente en época de Nerón, el que crea y en honor de él nace la cesárea que se le hacen a las mujeres, porque él abrió a la madre en dos para ver de dónde provenían los hijos.
era un psicótico. Y así por el estilo, y no confundirlo con la ciudad de la tetrarquía herodiana, que hicieron ellos una ciudad que se llamó Cesarea Marítima. Aquí, y bueno, profesor, ¿a qué vamos todo eso? Bueno, lo que queremos decir es que se han juntado la gente que salió del arca. Jafet, Can y Sem, y creo que el Asia Menor va a ser la próxima potencia mundial si estas economías rusa, china e israelita se unen y quizás se derramen bendiciones para las naciones. Profesor, pero entonces, ¿por qué no dice usted también que confiscación, profesor? No, porque resulta que cuando en las épocas de la URSS todos los problemas habido y por haber, según aquí en América, y lo que le habían dado los medios de comunicación, estaban en Rusia. Y acá no había ningún problema. Pero sin embargo, en Rusia existe el derecho penal, como existen en todas partes, y allá nació la confiscación de bienes. En el artículo 35 del Código Penal de la República Socialista de la Rusa y la famosa RSFSR. Ahí nace esa palabra o nace esa ley en el artículo 35 del Código Penal, donde se dice que la pena de confiscación de bienes solo puede imponerse para los delitos contra el Estado y también para los delitos graves cometidos con fines de lucro, pero solo en los casos expresamente indicados en la ley. Y que esta diferencia ocurría en la legislación anterior, que se llamó la confiscación de bienes, se prevé solo como medida penal complementaria. Por eso el Código Penal de la República Socialista de la Federación Rusa de 1926, que ya gravía la represión pública como pena principal, solo en un caso. Y así nacen los párrafos del artículo 151 del Código Penal, que se mantuvo vigente en aquellas épocas. Por lo tanto, la confiscación no puede recaer sobre los bienes que pertenecen a los parientes o miembros de la familia del condenado que habitan con él, o sobre la parte de bienes otra persona tienen conjuntamente con el condenado, porque se basa en el derecho de la propiedad común. Y al aplicarse la confiscación, el tribunal debe tener en cuenta las siguientes circunstancias. La confiscación solo puede recaer sobre los bienes personales del condenado o sobre la parte que detiene en la propiedad común. Por eso les hablé de que había una palabra que muchas en el libro sagrado habían quitado esta palabra común. Por eso es que nosotros debemos saber que sí, tenían ellos muchos problemas que resolver sociales, porque se estaba formando un hombre nuevo, y esto me trae el derecho natural y el derecho que dijimos legítimo, y ahora cómo se unen en Asia y Euroasia, descendientes de Jafet, China, Rusia, de Canaán, todos los cananeos, y Israel de Sem, y que en él ayer fueron hijos legítimos y naturales de un sobrehombre, de un padre Abraham. Pero que nosotros cuando vemos cuando el hombre y el arte, porque las escrituras forman parte del arte y llevan consigo el idealismo, llevan consigo una cantidad de cuestiones. Profesor, ¿y por qué nos habla así, profesor? Bueno, para poder explicarle que he creado y tengo en mis más profundas reflexiones 3 oraciones que pueden llamar inspiradas o no inspiradas, que son creadas por mí, donde yo solamente me quedaré con el presupuesto de vida necesario para mí, y que Dios entrega a mí todas las riquezas habidas y por haber. Y que sí, profesor, porque usted caminó en el Valle Hebrón, pero que no era el Valle Hebrón de Asia, sino
de Asia Menor, de Asia Occidental y aquellas tierras, pero usted caminó en el valle del Espotrero, de los de la Rosa, y ahí usted conoció muchas cosas de ese valle. Y por eso usted no quiere hablar, profesor. Bueno, profesor, mire, yo como soy de antropólogo bíblico, sí me interesarían esas cosas. Bueno, queremos decir que en el principio siempre se hacen, y así como en la antigüedad nació el arte antiguo, y que va teniendo transformaciones a medida que pasan periodos, como fue el Paleolítico, donde el arte primitivo es ante todo naturalista, y que solamente hay cambios cuando llega el gran cambio, cuando el hombre se convierte en sedentario, y entonces este cambio hace que el hombre se asiente en comunidades y labre la tierra y el ganado y ya tenga pedazos de tierra, y en lugar de procurarse el alimento recolectándolo en la naturaleza, lo produce. Esto originó un cambio en las artes pictóricas de la antigüedad, y también surge la escritura, y ella, por supuesto, este hombre en estos periodos neolíticos, por ejemplo, ve que tiene un cambio de mentalidad y representa en las obras pictóricas escritas y todo lo que él absorbe del medio de la naturaleza. El hombre advierte que fuerzas extrañas e invisibles dominan su vida. Tanto la lluvia como la sequía, las enfermedades o los terremotos escapan a su dominio. El resultado es un profundo trastorno espiritual, pues el mundo se divide y el hombre primitivo se siente dividido. El mundo real, concreto, y el mundo de la inexplicable en cuanto al espiritual. Y así va avanzando el hombre hasta que nacen movimientos, escuelas, historia de los pueblos, de Roma, de Grecia, etcétera, y la escritura va con él. Bueno, sí, profesor, qué bueno, pero entonces, ¿por qué usted no dice que era un hijo natural, Timoteo? ¿Y por qué sangre sucia? Bueno, ya dijimos que es hijo de judía, pero de padre desconocido, que es lo que se conoce como hijo natural. Por lo tanto, no se tenía ningún derecho en ninguna ley en el pasado de los derechos del hijo natural, y que aquí en Colombia se viene a dar solamente después de una economía neocolonialista y de unos nacimientos de un capitalismo industrial. Aquí se viene dando en el año de 1963 más o menos la ley 45 de los derechos del hijo natural. Y por eso puedo pasar a decirles que Lucas, que es el que nos habla de las ventanas y que era médico investigador, de las ventanas abiertas y que irrumpe un Espíritu Santo, Lucas era griego, y al ser griego él escribe mucho sobre estos hechos, y él precisamente es evangelizado por la madre de quien llamaron Jesucristo, y Pablo escribe en Macedonia y en Roma, pero Timoteo no escribe nada, y es este Pablo quien escribe sobre ellos dos, y ahí está la relación de que al irrumpir el Espíritu Santo hubieron 3.000, después 5.000, y en todo ese proceso de desarrollo Timoteo recibe también, influenciado por Pablo, el Espíritu, y se convierte en uno más de los seguidores de este hombre llamado Jesús, y así va compaginando la historia. Por eso es que vemos que este escritor Lucas escribió en Roma por allá en los años 61 de la era cristiana, unos 30 y pico de años más o 40 años más después de la muerte de un Mesías que no lo conoció y que es María quien lo evangeliza. Sin embargo, cuando vemos a Timoteo, vemos que Timoteo es un hombre que no tiene ninguna
clase de decir su padre se llamó fulano de tal y que lo pueden encontrar en la Biblia y no se encuentra. Y así también nació una Biblia hebrea. Y que estas cosas van dando el por qué muchos erran, y que yo quería clarificarle que estamos en literofilosofía y que todo es posible, y ahí están las relaciones de Lucas, Espíritu Santo, lo que lo reciben después el mismo Pablo, cuyos aguijones que le taladraban la carne no eran más que los pecados de asesinato y quizás en su vida juvenil, joven, de aquellas eras y épocas de lascivia y lujuria, le taladraban la carne, y por eso él pedía y decía que le herían la carne y que por eso la guerra entre la mente y el cuerpo, solamente el espíritu podía dar testimonio, y él había recibido también el Espíritu Santo en camino a Damasco 20 años después de la cuestión de Jesús, el crimen público, y cayó del caballo, según las cuestiones literarias, que también es una obra de arte y que conlleva con la fe. Y que todos esos hombres grandes que pelearon con las amalitas, con todos aquellos pueblos que avasallaban a este pueblo de Dios, hablan de que el hombre también va viviendo una realidad, pero tiene que por fe estar sujeto a un Dios, y esa fe no puede ser floja, porque la fe cualquiera dice que la tiene. Sin embargo, cuando vemos a este Timoteo, y que su nombre significa honra a Dios, era hijo de una mujer judía llamada Eunice y de un griego cuyo nombre no aparece en las escrituras. Él desde joven fue instruido en los santos escritos por su madre y probablemente por su abuela Loida, quienes aparecen bíblicamente en el libro de Hechos de Lucas, en el 16, en segunda de Tito, y 1.5 y el 3.15. No se sabe con exactitud cuándo abrazó el cristianismo. Sin embargo, a finales de 49 al 50, cuando el apóstol Pablo llegó a Listra, al parecer vivía Timoteo en el transcurso de su segundo viaje. Ya Pablo, en cuestión misional, los hermanos que invitaron a Pablo de Listra, o donde él llegó, y de Iconio, dieron buenos informes acerca del discípulo Timoteo, y todos hablaban bien de Timoteo, que para entonces estaba en la adolescencia o tendría poco más de 20 años. Sin embargo, puede que en este tiempo, como resultado del funcionamiento del Espíritu de Dios, se expresaron y expresaban, y todos ellos se expresasen siempre con ciertas profecías o predicciones concernientes a cuestiones sobre Timoteo. Pero después que el Espíritu Santo indicó de esta manera el futuro de Timoteo, los ancianos de la congregación se unieron al apóstol. Pablo impuso las manos sobre Timoteo, apartándolo, por lo tanto, para un servicio en particular con relación a la congregación cristiana. Y esto se encuentra en primera de Tito 14:2 de Timoteo. Si Pablo escoge a Timoteo, dicen estos libros, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, el que se pueden comparar con el libro de Hechos 13:3, donde se escoge a Timoteo como compañero de viaje y a fin de no ser una carga o una causa de tropiezo para los judíos, porque allá primaba la circuncisión. Hechos 16:3. Y así empieza a viajar Timoteo con Pablo en una cultura que en la antigüedad, de una u otra forma, pero fue 400 años antes de Cristo, y en aquellas épocas de Sócrates y eso, ya la educación sexual se daba. Y de esas tierras griegas proviene Timoteo, pero que él aparece unos años o décadas después de el crimen público de Jesucristo,
y así la sangre pura de un pueblo israelita se vertió en muchas partes del mundo y también se engendraron hijos en otras naciones y por eso hay judío americano, judío alemán, judío no sé qué, judío ruso, judío chino, judío etcétera, etcétera. Y el mundo avanza hacia allá, pero el arte también va teniendo sus transformaciones como lo vimos en el libro de Jean-Paul Sartre, el arte y el existencialismo. Como también en La carroza del Valle, el mundo está loco, loco, loco. Existe un libro llamado El año que nos volvimos todos un poco locos, de Marco Antonio de la Parra. Y así quiero darle fin a este temita entre Lucas, Timoteo y la sangre sucia de un filósofo del Valle llamado Manolo Malenín Monologoz y la confiscación a los corruptos de un país. Continuaremos en la próxima.